Buenos días. Soy la doctora Rocío Vázquez, nuevamente con un tema que nos importa muchísimo por estas enfermedades crónicas que hemos estado viendo. Y vamos a ver ahora las complicaciones de la hipertensión arterial sistémica, que muchos de nuestros pacientes crónicos la padecen en nuestro centro de salud. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es la hipertensión arterial sistémica. Esta es una enfermedad que es crónica, controlable, de etiología multifactorial. ¿Qué quiere decir que es crónica? Que no se cura, solamente se controla. Y multifactorial quiere decir que tiene muchas causas. Y esta se caracteriza principalmente por un aumento sostenido de la presión arterial por arriba de 140/90. Cuando vamos a la consulta y nos llegan a tomar nuestra presión y llega a estar arriba o en inicio de 140/90, esto no es normal y nuestro médico nos lo va a indicar y nos va a dar un seguimiento para ver que en realidad seamos hipertensos o a lo mejor simplemente ese día estábamos un poco nerviosos y probablemente por eso pudimos haber tenido la presión alta, pero sí es importante que nuestro médico cuando vea estas cifras haga estudios y un diagnóstico más preciso. Para poder clasificar la hipertensión, tiene que ver con los factores, que lo desencadenan. Entonces, vamos a ver que hay 2 tipos de hipertensión arterial. Unas son primarias y otras son secundarias. ¿De qué depende? De los factores que las causan. Entonces, en este caso, las primarias se van a dar principalmente en pacientes que tienen antecedentes hereditarios de hipertensión. Si tuvieron a su mamá, a su papá, si alguno de sus hermanos ya padece hipertensión, es muy probable que el paciente también pueda ya tener hipertensión. Si tenemos sobrepeso, obesidad, si el paciente no realiza alguna actividad física, que sería el sedentarismo, estrés mental, que en el trabajo o en las relaciones interpersonales el paciente esté muy estresado, eso también puede ayudar y ser un factor para la hipertensión. Hábitos alimenticios que tengan consumo excesivo de sodio, de sal, refrescos, si sufren de alcoholismo o de tabaquismo, esto también los aumenta. Y como había comentado, abusos en el consumo de alcohol y drogas y tabaquismo. Esas serían las primarias. Y en cuanto a las secundarias, podemos ver que esto ya depende de otras enfermedades. Por ejemplo, si tienen apnea del sueño, que esta es una interrupción de la respiración durante el tiempo que estamos durmiendo. El paciente puede estar durmiendo y de repente deja de respirar unos segundos y nuevamente vuelve a respirar. Esto se llama apnea del sueño. Y muchas personas que padecen este trastorno suelen tener hipertensión arterial. Pacientes que tienen dañados sus riñones, como una insuficiencia renal crónica, el riñón ayuda a regular la presión arterial. Entonces, si el paciente ya tiene dañado su riñón por X situación, la presión arterial se va a ver afectada. Padecimientos endocrinos, que son enfermedades, por ejemplo, de la tiroides, pacientes que tienen padecimientos en las glándulas que están arriba de los riñones, también pueden provocar que tengamos hipertensión arterial. Alguna enfermedad renovascular, que quiere decir de la circulación de los riñones, y algunos padecimientos cardíacos como la coartación de la aorta, que es un padecimiento del corazón. El diagnóstico principalmente se hace tomando la presión arterial. Es básicamente la manera en la que se diagnosticamos a nuestros pacientes y tiene que ser una técnica adecuada. El paciente tiene que estar en reposo por lo menos 5 minutos sin estar moviéndose, sin hablar, sin estar agitado, bien sentado, sin tener brazos o piernas cruzadas. Esto no debe de ser. No puede hablar mientras está tomando la presión arterial porque esto puede alterarla. No estar comiendo o bebiendo líquidos mientras está tomando la presión. Y también se tiene que clasificar las tomas de presión arterial dependiendo también qué tan alta se tenga. Se tienen que identificar las causas probables o los factores que ya habíamos comentado, los estilos de vida del paciente, los antecedentes del paciente, el examen físico, si nuestro paciente, como habíamos comentado, si tiene obesidad, si es sedentario, eh, todo esto también nos lleva al diagnóstico y obviamente exámenes de laboratorio, ya que muchos padecimientos se relacionan con la hipertensión arterial, como pueden ser colesterol elevado, triglicéridos, pacientes que ya tienen diabetes mellitus tipo 2, también suele acompañarse esta enfermedad de hipertensión. El tratamiento, el tratamiento es básicamente, y a lo mejor el más importante, sería los cambios en el estilo de vida.
Tendríamos que cambiar nuestra alimentación, disminuir nuestro consumo de sodio, que es la sal, alimentos o productos, procesados que también contienen mucho sodio, muchos químicos que aumentan la presión arterial, el alcoholismo, tendríamos que disminuir nuestro consumo de alcohol. Muchas veces dicen que a lo mejor una copita al día nos ayuda, pero con el tiempo también nos va afectando, no necesariamente, nos va a ayudar siempre, también depende cada persona, como lo habíamos dicho en sus antecedentes heredofamiliares. Realizar actividad física si somos sedentarios o si a lo mejor nuestro trabajo es estar mucho tiempo sentados, interrumpir cada 2 horas por lo menos nuestra labor en oficina o de estar sentados y realizar estiramientos. Eso ayuda muchísimo a activar otra vez nuestra circulación y nuestro organismo. Y lo más importante sería entonces mejorar nuestra alimentación, bajar de peso, y también el tratamiento farmacológico es muy importante para poder tener controlado la presión arterial en nuestros pacientes que ya han sido diagnosticados. Muy bien, y entonces, ahora sí vamos a ver lo que son las complicaciones que produce la hipertensión arterial. Y las cuales son las principales causas de mortalidad de estos pacientes. Aquí podemos ver de la cabeza hacia los pies la afectación que podemos tener en diferentes órganos de nuestro cuerpo cuando tenemos la presión elevada. Podemos tener accidentes cerebrovasculares. ¿Cuáles son estos? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que le dio una hemorragia cerebral al vecino o le dio una tromboembolia al vecino? Esos son accidentes cerebrovasculares y habitualmente suceden en personas que son hipertensas. También existen muchas otras causas, pero también por la hipertensión. Retinopatía hipertensiva, en este caso se van dañando los vasitos, la circulación de los ojos y con el tiempo se va disminuyendo la visión del paciente. Enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Esto por qué pasa? Porque el corazón se hace grande. Al tener la presión alta, nuestro corazón hace más esfuerzo y como sabemos nuestro corazón está formado por músculos y entre más esfuerzo haga un músculo, más fuerza, más grande se va a hacer y principalmente esto pasa del lado izquierdo de nuestro corazón. Entonces, cuando el corazón empieza a ser más grande, se empieza a ser insuficiente. Llega la sangre, pero ya no puede tener la fuerza para sacarla toda. Entonces es cuando se dice que hay una insuficiencia cardíaca y el paciente puede morir de esto. Insuficiencia renal crónica, como comentamos, aquí es un círculo vicioso. La presión arterial daña al riñón, el riñón nos ayuda a regular la presión arterial. Al estar dañado el riñón, ya no puede regular la presión, entonces se eleva. Y entonces si se eleva, se daña más el riñón. Por eso es un círculo vicioso y nuestros pacientes llegan a tener insuficiencia renal crónica. Y aneurisma aórtico y enfermedades vasculares periféricas. Muchos de nuestros pacientes llegan a tener, no sé si alguna vez han visto piernas de algunas personas que se ven como cafecitas. A diferencia del tono de la piel del paciente, en las partes donde tenemos el huesito del tobillo y hacia arriba, se empieza a ver una coloración café diferente a la de la piel del paciente. Esto es una insuficiencia vascular. No nada más son las varices. Este tono que se llama tonalidad ocre se produce también por la hipertensión arterial y es porque también empieza a haber una mala circulación en las piernas, por así decirlo. Y bueno, este cuadro me gustó mucho porque nos va enseñando más o menos cómo se van dando los daños en cada órgano de nuestro cuerpo y hasta qué termina. Entonces, en una persona que es asintomática, podemos ver que puede tener a lo mejor una prehipertensión, de repente se le sube la presión y de repente la tiene normal y otra vez se vuelve a subir y otra vez la tiene normal. A lo mejor en algunas ocasiones se la toman, un mes puede tenerla normal y de repente se le va a subir. Y esta es una persona que normalmente no va a tener síntomas. Cuando ya está establecida la hipertensión, podemos tener, se llama así, enfermedad en órganos blanco. ¿Qué quiere decir? Que ya se dañan
órganos específicos de nuestro cuerpo. No sé si alguna vez, si alguno de ustedes es hipertenso o tienen algún conocido hipertenso, un familiar, que ha notado que tienen los que le llaman derrames en los ojos. Esto es una hemorragia subconjuntival y esto ya es un daño a órgano blanco. Y entonces es cuando ya, por ejemplo, si alguna vez a algún paciente le tomamos su presión y la tiene así, si tiene alta y con un ojo rojo, aunque sea la primera vez que tiene la presión arterial elevada, es muy probable que este paciente no sea la primera vez que se le eleva la presión. Se le hacen estudios más específicos y diagnosticamos a este paciente con hipertensión. Entonces, asimismo, se van dañando los riñones, el corazón y nuestro cerebro. Entonces, en cuanto se empieza a dañar el riñón, sucede algo que se llama proteinuria. ¿Qué quiere decir? Que orinamos proteína. Normalmente el riñón no filtra la proteína, se queda normalmente en nuestro cuerpo, pero cuando ya la empieza a filtrar es porque ya hay problemas en nuestros riñones. Como les comentaba, la hipertrofia en el corazón, que quiere decir que empieza a crecer la parte izquierda de nuestro corazón por el tiempo que hemos tenido la presión elevada sin tener un control. En nuestro cerebro puede haber, bueno, igualmente con la retinopatía, pero podemos tener una demencia que con el tiempo los pacientes se les olvidan las cosas, y con más jóvenes empiezan a tener estas pérdidas de memoria. Entonces también ya cuando empiezan a ser cada vez más sintomáticos y que no están controlados, pueden tener arritmias en el corazón, que quiere decir que nuestro corazón no late al ritmo que debería. La fibrilación ventricular también, que es una manera de que el corazón no late adecuadamente. La insuficiencia renal crónica, que es cuando nuestro riñón deja de funcionar adecuadamente. La enfermedad coronaria, igualmente en el corazón. Disfunción sistólica y diastólica en el corazón también, y la demencia que les comentaba. Y cuando ya nuestros pacientes están polisintomáticos o tienen una enfermedad terminal, esto es gradual, esto es a través de los años, esto no se da de un día para otro, se da gradualmente y el paciente se va complicando, y es cuando ya el paciente tiene una enfermedad renal terminal, que es a los que normalmente es a los pacientes que les hacen diálisis o hemodiálisis, que utilizan un riñón sustituto por fuera, es una máquina o con bolsitas de agua que nos ayudan a limpiar la sangre del cuerpo del paciente que ya no lo pueden hacer sus riñones. Insuficiencia renal crónica, enfermedad coronaria, que comentábamos lo del corazón, igualmente la disfunción sistólica y diastólica y la demencia. Y todo esto nos conlleva a la muerte. Y no quiere decir que a lo mejor a uno le va a pasar la enfermedad renal o otro va a tener disfunción sistólica o diastólica. No, un solo paciente puede tener todas estas consecuencias. Entonces, no necesariamente ya porque le dio enfermedad renal, ya no va a tener insuficiencia cardíaca o ya no va a tener nada en los ojos. No. O sea, todo nuestro organismo se daña. Entonces, es importante por eso siempre seguir las indicaciones de nuestro médico, tomar el tratamiento que el médico indica, ya que no porque al vecino o a la prima que toma un medicamento para la presión le funcionó, no quiere decir que a mí también me va a funcionar. Como vimos, cada hipertensión es diferente y cada una lleva su tratamiento. Dependiendo también del paciente, es el tratamiento médico que se les va a dar. Tratamiento farmacológico. No porque tengamos la pastillita que nos sobró del familiar, nos la tenemos que tomar porque también somos hipertensos. No. Medicamento que tengamos, medicamento que siempre se tiene que checar con el médico, si lo podemos tomar o el médico es el que decidirá. Dependiendo del estudio diagnóstico que haya hecho en cada paciente, el medicamento que le corresponde. Recordemos que los medicamentos como tal también nos ayudan, pero también nos pueden dañar si es que no están indicados para el padecimiento que cada uno tiene. Pues espero que no haya sido tan complicada esta plática. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, estamos en el chat. Con todo gusto nos pueden compartir sus inquietudes o sus dudas y se les contestará a la brevedad. Pues eso sería todo y muchas gracias.